Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que dentro del contexto de esta incontrolable campaña que estamos ya empezando, dentro de este proceso democrático que en septiembre va a hacer que los guatemaltecos acudamos a las urnas, es de una gran importancia. Obviamente estamos hablando de un proceso democrático en el cual tenemos que analizar esta palabra democracia en todo su contexto, porque muchos factores son necesarios para que haya democracia, para que la democracia funcione, para que la democracia le dé al ciudadano lo que está esperando, un mejor resultado, que tenga una vida mejor. Muchos factores van incluidos dentro de lo que debe existir para que una democracia funcione. Hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores políticos. Y uno de los más importantes es el sistema político, el sistema de partidos políticos, el cual debe responder a la necesidad para que verdaderamente sea útil dentro de este sistema democrático. Para hablar de este tema esta noche me acompaña el licenciado Miguel Ángel Valcárcel. Él es analista político. Es una definición muy corta del currículum del licenciado Miguel Ángel Valcárcel. Todos lo conocemos a él por su amplia participación en la vida política de Guatemala, trabajando en años anteriores con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la parte del fortalecimiento de un sistema político. Pues ahí tuvo una gran participación. Licenciado, bienvenido a nuestro programa. Bueno, un placer estar aquí con usted, doctor, y sobre todo llegar a ese auditorio de Acción Positiva. Pues muchas gracias, licenciado. Realmente estamos en la radio, estamos en la televisión, y yo creo que además tenemos una audiencia muy participativa, porque muchas veces recibimos mensajes en los cuales señalan lo bueno, lo malo, nos hacen preguntas, que yo creo que es importante. El tema que vamos a hablar hoy, como mencionaba yo en el preámbulo, es el hecho de que la democracia necesita partidos políticos para funcionar, y los partidos necesitan democracia. Y sin embargo, un hecho real es de que los partidos políticos en Guatemala son percibidos en una forma no necesariamente la mejor por una buena parte de la población. Yo quisiera ver con usted unos videos de personas que entrevistamos. Ajá. Sobre cuál es la opinión de ellos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cómo siente el guatemalteco políticos realmente? Veamos estas opiniones de los guatemaltecos. Bueno, pues yo realmente sí pienso que sí dejan que ahorita, ¿verdad? En este tiempo, que los jóvenes se estén involucrando un poco más. A veces siento que ponen gente que no está capacitada, realmente son conocidos o personas que tal vez conocen de años y por eso los meten a los partidos políticos. Sí, obviamente vemos una gran participación, sobre todo en vallas publicitarias, en anuncios de televisión, en redes sociales, pero definitivamente pues no son participativos con la gente, son participativos para su interés, pero no para el interés común. Definitivamente es muy difícil entrar a un partido político porque pues ellos únicamente, la opinión que tengo de entrar a un partido político es cuánto voy a aportar y qué voy a aportar al partido político, pero por mis ideas, por mi ideología, yo no puedo entrar a un partido político. Yo tengo mi posición de que soy ciudadana, pero no voy a votar para no ser complicidad con ellos. El mejor partido que va a ganar en estas elecciones es el partido que tenga la mejor canción, no el mejor plan. Suena tonto, suena de esa manera, pero ese es el partido que va a ganar. No se ven planes, no se ven ningún plan de proceso. Todos dicen acabemos con la pobreza, pero ¿cómo? Nadie dice acabemos con la delincuencia, pero ¿cómo? Simplemente, como decía, el que va a ganar es el que tiene la mejor canción. Bueno, como pudo ver, licenciado, las opiniones son bastante diversas, algunas no positivas, una gran duda en el guatemalteco sobre cómo funciona el partido político y si les aporta. Pero tal vez sería importante empezar por preguntarle a usted cómo debería ser el partido político ideal que uno quisiera tener. Déjeme retroceder un poquito el cassette, ¿sí? Ya que estamos en la televisión, solo para dar un concepto inicial de lo que es la democracia. Mire, hay un concepto que a mí verdaderamente me gusta. Su autor es André Franco Montero, y podemos, a la luz justamente de las opiniones de los ciudadanos, establecerlo. Dice así: la democracia es un sistema de poder en que las decisiones colectivas
que interesan a la comunidad, sea grande o chiquita, deben ser tomadas con la participación de la comunidad. Eso nos explica, doctor, por qué la importancia de los partidos políticos. Fíjese que estamos hablando de un sistema de ejercicio de poder. Estamos hablando de las condiciones objetivas de vida de una población, cómo participamos en la vida de la nación, cómo construimos nuestro propio futuro. O sea, la democracia lo que tiene de atractivo para el ciudadano es que le posibilita ser el constructor de su propio futuro. Y aquí es donde se necesita, porque en la medida que se vuelve más complejo un grupo social, ya no se puede hacer en forma directa esa participación. Y lo que necesitamos es que alguien intermedie mis necesidades, mis intereses, mis visiones de cómo es el mundo, de cómo me imagino la patria que yo quiero, que yo anhelo, etcétera, etcétera. Entonces, en un sistema ya complejo democrático, lo que necesitamos es la función de intermediación y por definición son los partidos políticos los llamados a intermediar. ¿Entre quién? Entre los intereses de una sociedad y el Estado como centro de ejercicio del poder. Bueno, definitivamente, licenciado, usted ha tocado y mencionado una gran cantidad de términos que son fundamentales. Por ejemplo, hablamos de democracia, sabemos que desde los griegos hace 500 años antes de Cristo o más, pues empieza a desarrollarse la democracia. Sí, formas de participación. Y que esta democracia ha ido variando, ¿no? Y actualmente tenemos la democracia representativa, aunque verdaderamente cada vez se habla más también de la democracia participativa. Cuando mirábamos los videos de las personas que hablaron, ve usted que a la gente, aunque verdaderamente lo que usted dice es real, no necesariamente se siente representada. No. Y siente que llevó su voto, alguien le pidió su voto en un momento histórico, pero después de que le dio su voto se olvida prácticamente de ese elector que lo llevó a una posición. Es que el problema está en cómo se toman las decisiones, y eso tiene que ver con las culturas. Eso es cultural también. Los mecanismos, toda sociedad, toda comunidad, toda familia tiene un sistema de cómo se toman las decisiones, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre más cercano está el grupo, los individuos, las familias, es más fácil saber quiénes ejercen el liderazgo, quiénes no, quién es el bolito de la familia, quién es el control a la cosa, bueno, quién es el tío rico o el tío pobre, eso se conoce. Digamos, una mayor participación ciudadana. Efectivamente. Vamos a tener que ir al primer corte y volvemos en un momento con más acción positiva. Estamos de nuevo con Acción Positiva, con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel y hablando sobre los partidos políticos. Pero estábamos tocando principios fundamentales como lo que es la democracia, lo que es la democracia representativa, el sistema de toma de decisiones. Pero yo le comentaba al licenciado de que también el ciudadano, como hemos visto, como vimos permanentemente, como vemos en los resultados de encuestas, rechazan el sistema político. Y el sistema político, tal vez estoy usándolo mal, rechazan a los politiqueros, que se siente que se han enquistado en el Estado, que han secuestrado al Estado. ¿Cree usted que es una percepción real del ciudadano? Sí, porque lo que no se puede ocultar es que hay un desencanto, ¿sí? No solo con la democracia, también por la institucionalidad que constituyen efectivamente los partidos políticos. Pero dentro del sistema político, efectivamente, nosotros tenemos un régimen electoral, un marco constitucional y electoral, ¿verdad? A eso se agrega el régimen o el sistema de partidos políticos, pero el Congreso de la República es otra pieza vital. Y finalmente, lo que es el ámbito de la ciudadanía. Son los 4 elementos, digamos, que hacen a la conformación de un sistema político. Pero déjeme decirle una cosa y uno puede entender perfectamente al ciudadano. El ciudadano, en la medida que se va complejizando la vida social, que es más compleja, que no se puede ejercer, digamos, directamente la representación, uno necesita entonces quien lo represente. En la sabiduría de nuestros pueblos mayas, por ejemplo, todas las comunidades tienen el camal B, el líder, el dirigente,
el que entiende, el que escucha, el que sabe realmente trasladar esas necesidades y urgencias de su grupo social y llevarlo a la toma de decisiones. En la medida que eso es más complejo, es donde necesitamos la intervención de los partidos políticos. Pero esa tiene que ser una intervención sistémica, permanente. La cercanía con el ciudadano es absolutamente clave. Ahora, por ejemplo, licenciado, en Guatemala actualmente creo que hay 26 partidos políticos, sí, y probablemente 2 o 3 más que van a constituirse. Como 4 o 5 hay en línea. O 5, o sea que eventualmente van a haber 30 partidos políticos. Por otro lado, a lo largo de la historia guatemalteca, los partidos aparecen, crecen, desaparecen. Es decir, no ha habido una institucionalización de los partidos. No hay ningún partido que tenga más de una X cantidad de años. Partidos que llegaron a dirigir el país desaparecieron al irse. ¿A qué cree usted que se debe esa falta de institucionalización de nuestros partidos políticos? Es que justamente eso es un elemento vital, es esa identificación y esa presencia sistemática en el lado del ciudadano. Lo que tenemos nosotros es un sistema y varias organizaciones político-partidarias que activan en estos periodos electorales, pero que no sostienen esa actividad permanente cerca del ciudadano, para politizar los problemas, para plantearlos en el Parlamento, para llevarlos al debate nacional, para acercarse. Se acercan en estos regímenes electorales. Pero déjeme decirle una cosa muy importante. Digamos, los partidos vistos por fuera son una cosa, pero quienes hemos tenido el gusto y la satisfacción de acompañar, de trabajar con los partidos, vemos también esfuerzos muy significativos. Hay organizaciones políticas que vienen trabajando en forma distinta, que vienen produciendo toda una serie de elementos que acompañan a su liderazgo, y sobre todo hay en los partidos, yo le diría, 3 elementos centrales como fuerzas de cambio. Sin duda alguna los partidos tienen que cambiar. Eso ahora, es un reto importantísimo. Y es el reto que tenemos que alcanzar. Usted tuvo una participación sumamente importante en el fortalecimiento de la democracia a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y me recuerdo que, por ejemplo, sale de ahí el Foro Permanente de Partidos Políticos. Cuando usted tuviera que hacer un análisis o un balance final después de estos años de participación, ¿cree usted que se avanzó realmente en estas iniciativas, licenciado? Le pregunto esto porque verdaderamente, y vuelvo a repetir, en este momento el guatemalteco está totalmente decepcionado de los partidos políticos. Sí, es que a veces no ayudan, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero mire, hay esfuerzos y a lo largo de este tiempo, bueno, yo en términos de partidos políticos debo retroceder más, hace más de 23 años cuando hicimos en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, de la cual soy miembro fundador, el primer seminario que se llamó El rol de los partidos políticos. Hace mucho, ya perdí la cuenta, llevamos como 23 o 24. Ahí empezamos porque era importantísimo para el retorno a la vida constitucional de Guatemala la presencia de las organizaciones políticas, verdaderos partidos políticos con implante territorial. Y sobre todo, en el esfuerzo que hicimos, 4 fueron las dimensiones centrales, digamos. Mire, no se puede fortalecer una organización política si junto con ella no va aparejado el desarrollo ideológico partidario. Eso es muy importante. Y la sensación actual es que los partidos políticos carecen de ideología. Porque son mucho más pragmáticos. Hay alguien que dice son microempresas electorales hechas para conseguir empleo, para conseguir granjerías, para negociar influencias. Efectivamente, es que eso es una característica que tiene, pero hay esfuerzos, y yo soy testigo de esfuerzos muy importantes por reflexionarse ideológicamente, por adscribirse a corrientes, por tomar los problemas nacionales y pasarles, digamos, como el filtro de la dimensión ideológica. No es exactamente igual ver una seguridad social con un enfoque liberal que con un enfoque socialdemócrata, para decir algo, ¿sí? O con un enfoque social cristiano. Hay elementos, es que hay principios y valores de los cuales se deben de adueñar los partidos políticos. Por eso es que su desarrollo ideológico es vital, pero esa es una materia rezagada en el país, sin duda. Hay mucho cinismo de repente, y una de las frases que se utilizaron mucho, o se han utilizado mucho todavía, dice: las ideologías ya murieron.
Exactamente. Usted la ha oído, estoy seguro. Por supuesto que sí. Desde Y la a muerte. veces para candidatos Pero que están no, vivas. pero candidatos que no tienen claridad en el concepto, es más sencillo decir, mire, no tengo una ideología. Pero al revés, usted está reenfatizando lo contrario. Por supuesto. Y este mundo globalizado, como lo vemos ahora, cada vez más exige realmente, porque la pérdida de los valores, de los principios, de la ética en el quehacer política, que está vinculada al servicio de lo público. El servicio público dignifica al ser humano, ¿verdad? Por eso es que es tan apreciado, o ha sido tan apreciado en nuestro mundo, sobre todo en el mundo indígena, esos conductores, esos líderes, ¿verdad? Porque lo hacen realmente no por un beneficio personal, sino por servir a la comunidad. Son servidores de la red pública, del acto. Yo me recuerdo de un partido político, creo que era el PR, que decía la patria es ara y no pedestal. Pero pareciera que los políticos actualmente la han vuelto pedestal y se olvidaron del ara. Eso es lo que siente verdaderamente el ciudadano. Efectivamente, es que no se puede negar que hay un rechazo. Es más, en la opinión del ciudadano ahora tenemos partidos tuk-tuk, dice, ¿verdad? Que implica esa figura de esos taxis, porque lo que nos llevan es rápidamente para el evento electoral. Exacto. Pero lo que no nos podemos perder es ver solo esos, digamos, los defectos. Hay cosas bien positivas que están pasando en el mundo partidario que hay que reconocer, que son lentas, pero las mismas reformas, digamos, a nuestra legislación electoral han ido avanzando, porque hasta aquí hemos señalado solo una característica, digamos, de qué es fortalecer institucionalmente, pero digamos, la dimensión estratégica en un partido político es clave, porque del pensamiento estratégico que apunta no al hoy, no a la coyuntura, no al proceso electoral, sino a la Guatemala que vislumbra, de ahí, de un pensamiento estratégico, es que sale verdaderamente el proyecto político partidario, y esa es realmente la clave. Y ahí hay esfuerzos, hay partidos que ya presentan una visión, una misión, como en el mundo empresarial, han tomado las tecnologías y van caminando. Vamos a regresar en un momento con más acción positiva. Estamos de vuelta con más acción positiva con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel y estábamos hablando del fortalecimiento ideológico, estaba empezando a hablar del fortalecimiento estratégico de los partidos. Sí. Licenciado. Sí, mire, si un partido no tiene una visión estratégica, no tiene proyecto político, entonces está ahí para trabajar con la coyuntura, para accesar al poder local o al poder nacional sin saber a dónde va. Pero o sea, hasta el momento podríamos decir que los partidos han sido tuk-tuk, en el sentido que lograron llegar al poder, no vieron más allá de 4 años y años después están desaparecidos. Es un hecho real. Es nuestro ciclo perverso, digamos. Okay. ¿Sí? Pero usted sí cree que hay cambios que se están dando en visión de partidos para que esto sea diferente. Sin duda alguna. Aunque todavía no los estemos viendo realmente. Pues yo espero, de veras, yo espero que en este proceso electoral ver algunos de los avances en materia de consolidación partidaria, ahora, porque ejemplo, no es solo la visión estratégica. Claro, lo que nos señala nuestra audiencia nos dice, por ejemplo, mire, hasta el momento vemos vallas, vemos propaganda, vemos eslogan, pero no hemos visto una parte programática. A eso vamos. A eso vamos. Por favor. A eso vamos. Es que mire, cuando usted puede tener una visión de la Guatemala deseada, del tipo de relaciones de poder, entonces se ubica realmente en la dimensión del futuro. Ese futuro lo trae, y lo trae a la dimensión programática. Pero hay un salto importante entre los dos eventos, 2003 y 2007. En el 2003, 3 partidos políticos presentaron, digamos, bastante aceptable, un programa de gobierno como tal. En el 2007 fueron 9 partidos, hubieron 13 programas de gobierno, pero un análisis crítico nos permitiría decir que 9 partidos tenían una propuesta, ¿verdad?, con sus deficiencias, pero uno sí podía ver ahí una dimensión programática realmente. Por ejemplo, licenciado, recordamos pues de hace muchos años el Libro Azul, una serie de programas que se han presentado a la ciudadanía como parte de una propuesta electoral. Sin embargo, por ejemplo, en el gobierno actual hemos visto que la seguridad, que es uno de los factores más sensitivos y que más duele al guatemalteco, no hay ningún plan de seguridad de este gobierno.
Hubo un ministro que cuando tomó posesión de gobernación dijo, mire, yo fui el que creé el plan de seguridad de la UNE y ahora lo voy a aplicar. Y lo único que aplicó fue pues robar gasolina y petróleo. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿verdaderamente usted cree que esos programas son reales o son una recopilación de buenos deseos, pero no existe una ejecución verdadera? Porque la seguridad en Guatemala está perdida. Sí. Pero doctor, eso es lo que yo veo con, digamos, como con cierta esperanza. Sin duda alguna, hacer un plan de gobierno requiere de equipos técnicos profesionales multidisciplinarios. Y la buena noticia es que sí hay varias organizaciones que han mantenido esos equipos trabajando. Inclusive, entre el 2007 y el 2009 se mantuvieron equipos que no se desarticularon, sino siguieron trabajando. Pero ¿en dónde son equipos de partidos políticos? Son equipos de partidos, que se vinculan, digamos, hay equipos de asesores temporales, etcétera, etcétera, pero yo le diría que ya hay algunos partidos que tienen una masa crítica, ¿sí? Una especie de tanque de pensamiento que están reflexionando sistémicamente sobre los problemas nacionales. ¿En dónde está la debilidad? Es que el plan de gobierno no lo es todo, porque de ese plan de gobierno el ideal es que salga el plan de campaña, y del plan de campaña lo que es la oferta electoral. Son como 3 niveles, son como graditas. O sea, primero tengo que saber exactamente cómo me voy a enfocar en la acción pública, ¿verdad? Otra cosa es cómo yo gano las elecciones y cómo lo convierto en una oferta electoral, donde normalmente no son los grandes issues, digamos, de un programa de gobierno los que se explotan. ¿Por qué? Porque las campañas tienden a ir a la emotividad del individuo, no a la racionalidad. Pero también la sociedad guatemalteca, el ciudadano guatemalteco ha ido evolucionando. Esa es la otra buena noticia. Y cada vez más presiona porque quiere saber de qué se trata. Ya no solo que me digan la seguridad, ya no sé que me saquen la escobita, sino que me digan cómo voy a enfrentar yo la seguridad. Ese es el punto clave tal vez que yo quería señalar, ¿verdad, licenciado? Porque por otro lado, la historia nos ha dicho que aquí en Guatemala ningún partido se ha repetido, ningún partido ha vuelto a elegirse. Pero el problema de ello es de que también el plan de gobierno, digamos, que en teoría llevaba, es cambiado por el siguiente que llega. Entonces no deberíamos de trabajar verdaderamente en planes de gobierno, por ejemplo en el área de seguridad, que trascendieran 4 años. Deben ser planes de seguridad a 20, 25 años que sean institucionales. ¿Por qué le digo esto? Porque puede llegar un gobierno que cree que la solución es esta. Llega el siguiente y dice, no, estos están equivocados y voy por la otra. Bueno, eso es un fenómeno mucho más complejo. Pero a ver si lo podemos, sobre todo para la teleaudiencia, como explicarlo, cómo es un nivel superior. El nivel superior es un proyecto político que deberían de tener los partidos políticos, con su parte ideológica, con su parte estratégica, con su parte programática. De ese proyecto político yo puedo intervenir en un proceso electoral para plantear en una coyuntura, para un periodo de gobierno, algo específico, pero el proyecto político sigue vivo. Es que esa es la diferencia. Esa es la diferencia, claro. Entre trabajar mucho más profundo y trabajar simplemente para una coyuntura, para un periodo de gobierno, que es el fenómeno que tenemos. Se hace un proyecto para un gobierno, ¿verdad? Y eso no se sigue implementando. Pero la vida partidaria no depende, porque esa es la tragedia nuestra. Nacen, mueren, gobiernan y automáticamente van al camino a la desaparición. Claro, entonces ahí es donde, licenciado, obviamente tenemos que superar esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros no sabemos de que educar, de que curar, de que dar seguridad en 4 años es imposible, partiendo sobre todo del fondo en que estamos. Deben de ser políticas de largo plazo que tengan permanencia, que tengan seguimiento, que tengan evaluación. Pero eso es lo que no estamos viendo. Pero eso es la gran dificultad, ya no cómo opera solo un partido aislado, sino cómo opera el sistema de partidos. Pongámoslo así, imaginemos unas ruedas dentadas que todos conocemos, ¿sí? Entonces, el sistema político es como una pequeña rueda dentada, digamos como el eje más chiquito de una bicicleta, donde es más duro darle a la bicicleta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí estamos en primera,
como quien dice, con toda la fuerza. Ese sistema político lo que debe hacer es empujar otro engranaje, que ese es el engranaje de las políticas públicas, donde debería haber la concertación, donde debería haber claridad de la conducción, de la dirigencia, de los líderes políticos, es en términos de las políticas públicas. Pero por supuesto a esa política pública yo le puedo dar mi toque, ¿sí? Mi particularidad. Yo le puedo poner mi chile sabanero o cobanero o el jalapeño o como sea, ¿verdad? Pero lo que debe haber es una fuerte concertación sobre la determinación de una política pública que es permanente en el tiempo y que no importa qué partido llegue, ese le puede dar su forma, su expresión particular, pero esa política pública es sostenible. Eso es lo que impacta a condiciones de gobernabilidad y condiciones objetivas de desarrollo humano. Licenciado, definitivamente yo creo que estamos hablando en la misma línea que espera el guatemalteco, porque el guatemalteco, como usted bien lo dice, ya ha ido también madurando, ya ha ido desarrollándose, exige más. Hay más participación. Hoy el tiempo se nos fue, licenciado. Le cuento que ya estamos a punto de terminar. Y estamos empezando. Pero lo invito a que me acompañe el próximo domingo y que sigamos discutiendo este tema, porque yo creo que lo que hoy se está hablando acá es muy, muy importante. Así que nos acompaña el próximo domingo en Más Acción Positiva. Será un placer seguir. Nos vemos el próximo domingo con Más Acción Positiva con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel. Buenas noches. Buenas noches, estamos de vuelta con Más Acción Positiva, de nuevo con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel, analista político, con quien en el anterior hemos iniciado una muy importante discusión sobre el tema de los partidos políticos, la necesidad que tiene la democracia de los partidos y los partidos de la democracia y la necesidad de un fortalecimiento de estas instituciones, el cual verdaderamente repercuta en beneficio de nuestra sociedad. Así que hoy vamos a continuar este tema. Hemos visto lo que se necesita para que los partidos se fortalezcan desde el punto de vista estratégico, programático, desde el punto de vista ideológico. Licenciado, muchas gracias por estar de nuevo con nuestra audiencia. Es un gusto volverlo a tenerlo por acá. Un gusto para mí también y poder tener esta conversación tan interesante y en esta coyuntura tan especial en que el ciudadano necesita también comprender el fenómeno político que está viviendo. Pues gracias, licenciado. Hablábamos de esa necesidad de fortalecer la parte ideológica, programática, estratégica, para que los partidos verdaderamente representen, para que sean verdaderamente los intermediarios que la comunidad requiere, sobre todo cuando la democracia es más representativa que participativa. Se recuerda que estábamos hablando, estábamos en la parte de qué se requiere para que estos partidos, porque en Guatemala desafortunadamente ya vimos que los partidos son de muy corta vida. Tenemos al lado a Honduras, tenemos al lado a México, El Salvador, en los cuales los partidos tienen cientos de años de existencia. Por lo menos en Honduras, en México tienen 70, 80 años, el PAN de México creo que tiene más de 100 años. El PAN no tanto. El PRI sí. El PRI sí, el PRI tiene 70 años y el PAN, de gobierno, pero el PAN de existencia creo que tiene también más de 100 años. Pero en fin, licenciado, volvamos a nuestra temática del domingo anterior. Muy bien, íbamos tratando de hacer el enlace, ¿verdad? Cómo fortalecer realmente las instituciones político-partidarias, los partidos políticos. Habíamos hablado que una primera dimensión era la dimensión ideológica, que es doctrinaria, que son los principios y los valores, ¿verdad? La concepción que se tiene sobre la sociedad, sobre la vida, sobre la familia, sobre la persona, sobre el Estado. Y eso nos conducía a la necesidad de un proyecto político. Esa es la visión estratégica, la sociedad que queremos, que anhelamos, las relaciones de poder que se van a ir. Y esa visión, digamos, en el largo plazo se debe de bajar, se debe de aterrizar en un programa concreto, ¿verdad? Ese programa en algunos periodos se llama programa de gobierno, porque va a servir para un periodo de ejercicio de poder en concreto, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Hay una complejidad, digamos, en nuestro sistema partidario, y es que
la oferta electoral es una oferta eminentemente subjetiva, va más a la emotividad, ¿verdad? Claro. Es por el mundo de la mercadotecnia política donde se mete. Realmente el fondo y la discusión de los grandes problemas nacionales, de las cosas concretas que requiere la sociedad. Y entonces esa oferta electoral, aunque yo señalaba que efectivamente los programas de gobierno tienen un salto cualitativo muy importante del 2003 al 2007, donde vemos documentos donde sí tienen carnita, pues, ¿verdad? Para decirlo en el lenguaje común, sí, que uno encuentra ideas centrales, a dónde se quiere ir, cómo se quiere esbozar la cosa, cómo se enfrenta. Hay una lógica, ya hay equipos técnicos detrás. Ese es un salto cualitativo muy importante que han dado los partidos, con una gran limitación. Y es que no se puede hacer un plan de gobierno si no tiene cable a tierra. ¿Qué quiero decir con cable a tierra? Lo que quiero decir es que un plan de gobierno necesita la asignación de recursos. Entonces yo no puedo decir que voy a hacer 200,000 viviendas si no me doy cuenta de cómo es la situación financiera y fiscal del país. La verdadera situación. Es una oferta que no tiene aterrizaje en una realidad. Y ahí yo sí creo que hay una debilidad todavía en nuestro sistema partidario, que no es capaz todavía de tener la suficiente expertise y la gente que trabaje para poder decir esto es vinculante absolutamente con la capacidad financiera, con la capacidad productiva, porque ¿de dónde van a salir los recursos? Porque lo que es muy fácil, ¿verdad, licenciado? Es decir, miren, yo voy a hacer 1,000,000 de viviendas. ¿Ah, sí? Esa es una promesa electoral muy fácil, y pues el otro candidato dirá, no, yo voy a hacer 1,100,000, tirar cosas así sin objetividad. Recientemente estuvo aquí el licenciado Edgar Balcells también, sí, como no, con quien platicamos, y él señalaba exactamente este mismo punto, de que tiene que haber una congruencia y que tiene que amarrarse, digamos, la oferta con la realidad. Pues decir, mire, yo no puedo ofrecer algo cuando el 7% del presupuesto es lo único que yo tendría cierta flexibilidad. Pero eso también es de que estamos pensando en ganar una elección por 4 años. Ajá. Y no estamos pensando en crear una nación por 25 o 50, licenciado. El foro de partidos políticos podría ser una arena en la cual los partidos confluyeran, se tuviera una visión global, digamos, y que saliera un programa económico conjunto, en el cual no importe el que llegue, cada quien poniéndole la salsita que le gusta, pero que Guatemala ganara, en el sentido de que no vamos a tener un gobierno que hace y el otro lo cambia totalmente. Efectivamente. Mire, quizá no toda la audiencia, no todos los televidentes conocen y hacen referencia al foro. ¿Qué es el foro de partidos políticos, verdad? Efectivamente, mire, mediante la cooperación de Holanda y la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2002 nosotros nos propusimos hacer un ejercicio de diálogo conjunto con todos los partidos políticos, abierto todo, y poder construir esa visión de la Guatemala del siglo XXI, era en aquel momento, porque se hizo en el siglo XX todavía, ¿verdad? Y efectivamente... Bueno, viendo al futuro, realmente. Exactamente, sí. Se demostró que los partidos se podían poner de acuerdo en temas absolutamente espinosos. Fue increíble cómo empezó, digamos, esos diálogos, hasta con las escuadras delante de la mesa, o sea, el recelo que existía, pero eso se quebró mediante la metodología que fuimos aplicando sistémicamente para encontrar realmente qué es lo que nos une, qué es lo que nos vincula, cuáles son los grandes retos y desafíos que como sociedad se enfrentaban, y los partidos lo hicieron maravillosamente. Salió y eso una lo plasmaron en una compartida. agenda nacional compartida, efectivamente. Y el foro ha seguido, afortunadamente, es un espacio de convergencia con sus claros y sus sombras, ¿verdad? Pero es un espacio de convergencia muy importante que posibilita el intercambio y el diálogo franco, respetuoso, y también la puesta en práctica de una serie de mecanismos que abonan, digamos, al desarrollo de los partidos políticos, claro, y abonan y contribuyen a la construcción democrática de Guatemala. Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿verdad, licenciado? Porque obviamente si no podemos trabajar juntos, si no podemos tener ahí sí que una visión de país, pues obviamente todos son esfuerzos que son temporales, son esfuerzos
fugaces, pues, ¿no? Yo diría que usted sabe que ha surgido una campaña antisistema muy fuerte, hay diferentes vallas diciendo diferentes cosas, claro, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que dice 7 presidentes, 7 trabadas, ¿verdad? Lo cual en lenguaje chapín quiere decir nos ha ido mal 7 veces. Pero a pesar de eso, el guatemalteco yo creo que sigue teniendo verdaderamente una fe en que un sistema democrático puede funcionar, que eso que empieza en 1985 y que ha continuado, debemos de seguir adelante. Pero yo creo que esa es la parte fundamental de que los partidos se sienten a platicar, piensen no en intereses, digamos, mezquinos, piensen en lo que Guatemala necesita. Vamos a un corte y volvemos en un momento con más acción positiva. Estamos de vuelta con más acción positiva con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel. En realidad hablábamos del hecho de que, por ejemplo, organizaciones como el Foro de Partidos Políticos pueden ser los foros en los cuales verdaderamente se logre trabajar con más trascendencia y con más permanencia. Ahora, licenciado, estamos ya en un proceso electoral en el cual hay serias preocupaciones por la institucionalidad, en la cual hay varios candidatos que sus posibles candidaturas están sumamente en controversia con la legislación vigente, con la legislación actual, y que por lo tanto la resolución que esto tenga va a ser fundamental para la democracia. Se ha oído hasta, por ejemplo, el término un golpe de Estado institucional técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se viola la ley de la nación, obviamente eso sería el resultado. ¿Le preocupa esta situación? Indudablemente. Yo sí creo que digamos, en alguna forma se ha venido aclarando un poco el panorama electoral, ¿verdad? Por lo menos las cartas están sobre la mesa. Yo, en mi opinión personal, no todas. Todavía falta de cara al proceso electoral. Pero sin duda alguna, el respeto al Estado de Derecho es una piedra angular y fundamental, clave del funcionamiento del sistema de partidos políticos y clave en general del sistema político de la nación. Pero ¿qué implica esto? Sin duda alguna, las instituciones del Estado de Guatemala van a estar con un reto. Por eso, la ciudadanía debe de comprender y apoyar el fortalecimiento de sus instituciones. Nosotros debemos de tener la confianza y la credibilidad que los órganos electorales van a proceder como corresponde y que los órganos judiciales van a proceder como corresponde, sin retorcer las cosas. Esa es la esperanza, diría yo, de todos los guatemaltecos, ¿no? Usted mencionaba los avances que hemos tenido, yo creo que la transparencia ha sido un avance también, el mayor acceso a información, aún digamos las redes sociales, la internet, que ahora permiten que haya mucho más acceso. Yo creo que es clave, ¿verdad? Porque hemos venido hablando de democracia, pero también sabemos que en muchos lugares la democracia ha fallado, o la gente lo siente que la ha fallado. Winston Churchill decía que la democracia no es el mejor sistema que existe, pero sí el mejor que tenemos para gobernarnos. Es pero también hay artículos como que dicen, mire, hay que repensar la democracia, porque no con los mismos procedimientos, si lo seguimos haciendo igual, vamos a tener los mismos malos resultados. Ese es el pensamiento de Einstein. De Einstein, que dice, mire, esto es lo que pasa, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cambiando un poquito de tema rápidamente, hemos visto que la campaña prácticamente se basa ahora en vallas, publicidad, spot publicitarios, etcétera, lo cual lleva o pide un gran uso de recurso financiero. También Giovanni Sartori menciona que uno de los requerimientos de la democracia es partidos que sean iguales en recursos intelectuales, económicos, acceso a medios, pero eso obviamente no se está produciendo. Viene la parte del financiamiento político, ¿verdad, licenciado? Yo tengo acá un artículo que usted estuvo en una entrevista y hay un título que me llama la atención. Dice, tras el escenario están los titiriteros. ¿Qué quiso decir ahí, licenciado? Bueno, ¿Cuál es el fondo de esto? Es que eso da para un programa, porque realmente era un análisis de factores de poder del país, o sea, qué es lo que estábamos viendo. Entonces una cosa es la escena política,
la escena está vista en el momento electoral, sobre todo. Pero ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué es lo que está debajo? ¿Cómo los factores de poder se están expresando? ¿Cuáles son las verdaderas dimensiones del conflicto social? Eso no es lo que se ve en la escena electoral. Lo que ve uno ahí son otro tipo de intereses. Entonces yo decía justamente ahí, y esa fue la frase, digamos, que el periodista tomó, es que los titiriteros están detrás, porque quienes se mueven los hilos del poder real, ¿verdad? Los verdaderos factores de poder son otras cosas y otros intereses los que juegan, pero los intereses ciudadanos son muy importantes que se puedan filtrar. Y eso no es ajeno, todos sabemos en cualquier sociedad, en cualquier estructura comunitaria o familiar, bueno, hay juegos de poder. Lo cual es legítimo, ¿verdad? Lo cual es legítimo siempre que el ciudadano tenga la capacidad de participar y tenga el acceso a poderlo hacer. También hay análisis, cuando estaba la campaña en Afganistán el año pasado, un artículo muy interesante en el país, publicado en el diario El País en España, y decía, mire, es que nosotros no podemos pensar que democracia significa lo mismo cuando usted tiene el estómago lleno, está con un buen techo, está abrigado, que para aquella población que no tiene un buen techo, que está enferma, que esté sumida en la ignorancia. ¿Es viable la democracia en Guatemala sabiendo que desafortunadamente compartimos muchos de esos factores de deficiencia que mencionaba el diario El País para Afganistán? ¿Cuánto guatemalteco vive verdaderamente en la ignorancia, en la pobreza? No tiene acceso a hospitales a pesar de la tremenda publicidad, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a una vida mejor. ¿Es la democracia viable o es la democracia comparable a la que pudiera tenerse en un país desarrollado? Es que ahí viene el verdadero problema, ¿verdad? Cómo el sistema político abona a la construcción de políticas públicas de largo aliento, intertemporales y virtuosas, que generan condiciones, número uno, de gobernabilidad, y segundo, condiciones objetivas de vida en la población, ¿verdad? No es exactamente igual una población con un régimen en el que puede accesar a las oportunidades de empleo, de salud, de educación, de distracción, de dignificación de su propia condición de persona, que una sociedad que tiene ese tipo de limitaciones, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos en el fondo? Necesitamos la fortaleza de un Estado que pueda organizar la convivencia social y por lo tanto necesitamos un Estado fuerte en ese sentido. Aquí yo me permito llamar la atención sobre el informe que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? Es justamente de una caracterización de los elementos centrales del Estado guatemalteco históricamente y cómo ahí tenemos un punto crucial a superar para el fortalecimiento de ese Estado. Como un Estado democrático, como un Estado que posibilite el Estado de Derecho realmente y que posibilite impactar las condiciones reales de vida de la población. Claro, porque la realidad, ¿verdad, licenciado? Cuando nos remontamos de nuevo a la Grecia antigua, encontramos que la democracia tampoco era ejercida por todos, eran los hombres libres, una élite. Luego, a través de una lucha de siglos, digamos, pues se ha logrado llegar a un voto universal, en el cual ahora el acceso lo tiene la mujer, que no lo tenía en Guatemala hasta el 62, creo que se incluye que la mujer pueda votar, también el voto de los analfabetos. Pero obviamente estas son condiciones tan variables que hacen decir, bueno, la calidad de la democracia que estamos viviendo, porque desafortunadamente cuando hablamos de vallas, cuando hablamos de spots, usted bien lo señala que apelan a emociones, ¿verdad? Claro. Apelan a, mire, hoy sí tengo y antes no podía comer, ¿verdad? Sí, claro. Hoy no tengo que trabajar y antes tenía que trabajar, aunque se ha demostrado también que toda esta es una demagogia, que solamente lo que está llamando es yo le toco la emoción, pero lo que tenemos que tener en el elector es que en el momento que se encuentre ante la papeleta, pues tenga el suficiente criterio, tenga la suficiente información, la suficiente educación para que su voto sea verdaderamente el que lo lleve a un mejor futuro. Vamos a tener que ir a un corte, licenciado, y volvemos en un momento con más Acción Positiva.
Estamos de vuelta con más acción positiva para este último segmento con el licenciado Miguel Ángel Valcárcel. Licenciado, usted tenía un comentario sobre lo que yo estaba... Sí, es que todas las vallas y todo eso tiene que ver con la estrategia de cómo se trabaja un candidato. Entonces lo que pasa es que primero se trabaja conocimiento de ese candidato. Lo que nos interesa es que la gran mayoría de la población lo conozca. Y después se trabaja el posicionamiento del candidato. Y el posicionamiento tiene que ver ya con el perfil, para explotar sus dotes, sus cualidades, sus características principales. Y junto con eso es que se mete la parte programática. Pero sí hay una razón de ser. Y eso explica en mucho por qué esta campaña absolutamente se arrancó y se adelantó. Era forma ilegal. Ninguno quería quedarse en el anonimato. Y la única forma de hacerse visible y que la gente identifique es fulano, sutana, etcétera, etcétera, es realmente estando en los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, Mauricio Duberg dice, mire, a mí no me preocupa el sistema de partidos políticos, pero sí su financiamiento. ¿Por qué le digo esto? Porque también lo que habíamos dicho que decía Sartori, ¿verdad? La realidad en Guatemala es que de esos 26 partidos políticos, unos de ellos tuk-tuk, otros aspiracionales o lo que sea, pero verdaderamente la capacidad que tienen estos partidos de exponerse ante el votante es bien diferente. Y eso desde ya crea una diferencia en la posibilidad que tenga de tener un voto favorable. No es ese uno de los grandes defectos. La llave del equilibrio está en la legislación electoral. Y sin duda nos falta caminar, ¿verdad? Ya se han hecho varias reformas a nuestra legislación, pero ahí falta caminar. Porque es la ley, justamente con los techos de campaña, etcétera, etcétera, la que debe ir procurando un balance y sobre todo un sistema de oportunidades para los diferentes partidos. Si no, sería muy fácil, solo los que tienen pisto estarían en la posibilidad. Pero es la realidad actual. No, o sea, sin llegar al extremo de descalificar a nadie, pero es un hecho que el partido que tenga más acceso a recursos va a tener más capacidad de poner más vallas. Pero porque se ha perdido un poco el sentido, digamos, inclusive que se vivió en Guatemala. Es que antes la política se hacía a golpe de calcetín, para decirlo de alguna forma. Era con bananitos y con el litro de agua y se hacían las giras y toda la cosa y la gente entusiasmada, pero eran reales líderes. Claro. Es que era una política que se hacía por ideas, no en función de beneficios y de prebendas que otorga el Estado, sin duda alguna. No era por el chance, sino gente convencida de que lo que estaba haciendo era un servicio a la comunidad. Ese encantamiento, diríamos, como esa es lo que yo quisiera dejar como un mensaje, ¿verdad? Pero ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que logremos salir de eso? Porque, por ejemplo, se habla mucho de cómo financiar a los partidos. Sí. El financiamiento público, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero sin embargo en Guatemala hay una cantidad que se le da a los partidos, creo que son 2 pesos centroamericanos por voto. Ahora, sí, bueno, pero es que el peso centroamericano equivale al dólar y la legislación dice peso centroamericano, pero eso equivale a $2 realmente. Ahora, claro, en alguna forma pareciera justo, ¿verdad? Pero es justo para el que estuvo antes, pero no para el que está empezando, porque no va a tener acceso. Sin duda alguna, ¿verdad? El que está empezando tiene un esfuerzo mucho mayor, etcétera, etcétera. Pero también, mire, es que aquí es una cosa de una determinación del propio ciudadano. ¿Cómo financiamos el sistema político? La democracia sin duda tiene costos y eso no nos los podemos quitar, cuesta. Pero es que una dictadura también tiene costos. Es más cara. Es más cara. Claro. Entonces, eso sin duda alguna tiene que ser parte del financiamiento por la vía pública. En general los sistemas tienden a ser una combinación de financiamiento público y privado, pero debidamente controlado, con la suficiente transparencia, con la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se necesita la legislación, ¿verdad? Pero los partidos, inclusive, ahí está una propuesta de reforma electoral que no pasa, que abona en ese sentido, pero es muy rechazada por esa opinión tan negativa que existe del sistema partidario. Entonces dice, les vamos a dar a estos tales por cuales, ¿verdad? Eso no es posible, etcétera, etcétera. Pero hay también ideas al respecto de eso que no se financia así. Claro. Pero en las actuales circunstancias es tremendamente Pero hay un señalamiento Vamos también. A ver si es financiamiento
lícito o ilícito. Bueno, es que ese es el gran problema, ¿verdad? Usted lo menciona acá en su artículo, todas esas fuentes de financiamiento, pues unas serán en efectivo, pero una gran cantidad será en especie y que nunca se va a saber de dónde viene. Pero también cuando usted mencionaba existe un rechazo para que esto se cambie, pero también el problema está que el mismo Congreso que tiene que aprobar eso, hay muchos intereses que tal vez no les conviene hacerlo, porque también quiere decir, digamos, el ciudadano, si fuera un voto directo o una participativa y fuéramos a un referéndum, a lo mejor lo aprobaba, pero en el Congreso los 158 diputados tienen que discutir su agenda antes, ponerse de acuerdo, negociar, como desafortunadamente sucede, y tal vez ellos son los que no se ponen de acuerdo en esas reformas electorales de segundo grado, creo que se de segunda generación. De segunda generación, ¿verdad? Sí. Una vez tuve una plática con el doctor Alfonso Bauer Pais y él me comentaba y me decía, mire, es que cuando hacíamos las campañas a golpe de calcetín, y me comentaba cuando tenían que salir verdaderamente, cada quien ponía su carrito, cada quien hacía sus sándwiches, pero ahora lo que es el acarreo, ¿verdad? Esa es la norma, de oro, que había que salir para comer algo, pero ojalá verdaderamente lográramos volver al espíritu en sí, a la ideología. Claro que ahora pues los medios como la televisión, la prensa se han vuelto los vehículos fundamentales, ¿no? Y eso no lo podemos negar, no podemos ir en contra de ello. Pero la relación cara a cara no se puede eliminar. Definitivamente, pero sí eso se ha perdido un poquito porque antes cada quien ponía su carrito, ahora cada quien es acarreado en buses, en lo que sea, y las concentraciones se ven muy llenas, pero probablemente la mayor parte de gente no sabe ni qué está haciendo ahí, ¿verdad, licenciado? Efectivamente. O sea que yo creo que esa es toda una temática muy importante que tenemos que mencionar. Ahora, por ejemplo, si usted dijera, mire, yo quisiera hacer un sumario de lo que yo he venido hablando acá, ¿cuáles serían los puntos más importantes que usted quisiera que a nuestra audiencia le quedara, a la que nos oye en el radio, la que nos mira por televisión? ¿Qué quisiera usted que verdaderamente quedara como el jugo de lo que hemos estado hablando ahora? Yo creo que serían como dos mensajes, digamos, a las organizaciones político-partidarias, invitarlas a hacer su mejor esfuerzo, realmente a retomar el espíritu de lo que es el servicio a la comunidad, el servicio público, y a comprometerse con ganas realmente, y sobre todo a los cuadros juveniles que sí los hay. Mire, hay tres fuerzas de cambio en los partidos políticos. Su dirigencia departamental, porque se quita uno el sombrero de ver a aquellos líderes, a aquellos dirigentes sin pisto, ¿verdad? Pero dándole ahí, luchando por sus ideales. Las organizaciones de mujeres, la participación de la mujer es clave e importante, es con mucho más identidad, con más sentido de pertenencia, con mucho más lealtad a su partido, y eso está ahí presente, y los jóvenes que son verdaderamente una esperanza. Entonces, a los partidos políticos, su mejor empeño. La pregunta es, no es qué van a hacer en el proceso electoral, sino cómo van a quedar después del proceso electoral, y ojalá salgan fortalecidos. Hay muchas cosas. Quizás no se gane el gobierno nacional, pero se puede hacer demostrativo en los gobiernos locales y decir, si eso lo pudimos hacer a nivel de territorio, imagínense cuando lo podamos hacer a nivel del Estado totalmente. Pero a la ciudadanía es mi principal mensaje. Yo creo que la ciudadanía debe abrirse fundamentalmente a la participación, entender que lo que está en juego es su futuro y que tiene derecho a decidir cómo es su futuro. Y ojalá pueda tener el derecho a elegir en el término de optar y no simplemente de ir a votar. Entonces, para el ciudadano, mi mejor deseo, hay que presionar a las estructuras partidarias, porque solo la presión del ciudadano va a hacer que cambien los partidos políticos para bien de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Pierre Méndez France dice que en cada individuo existe un ciudadano, pero no quiere decir que eso sea automático. No. Tenemos que construir ciudadanía. El reto de la democracia es el desarrollo de esa ciudadanía y eso es lo que nosotros como guatemaltecos tenemos que hacer. Yo creo que le agradecemos, licenciado, sus palabras han sido sumamente informativas. Vamos por una mejor Guatemala, pero la tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias.